en las escuelas, o vecinos, primos, no sé, y se van a enfrentar con ideas, con pensamientos, con filosofías que jamás se habían imaginado que existían. Se les va a abrir un mundo diferente en cómo interpretar el mundo, en una visión diferente del mundo. Déjenme decirles algo, en esa etapa para muchos es difícil. Algunos hermanos nuestros se han perdido en esa etapa porque empiezan a conocer más. Y no es que sea malo conocer más, así, no es malo de repente encontrarse con otras filosofías o formas de pensar. Eso no es, ahí no está el problema. El problema es que no estamos en ese grupo cercano a Cristo. Y que cuando no estamos a ese grupo cercano de Cristo y nos vamos alejando un poco más y más, aunque podemos estar cerca de Cristo, pero no aprovechamos esa oportunidad, llegarán entonces filosofías, pensamientos y posturas que pueden dañar mucho nuestras convicciones. Por eso es que tú tienes una gran oportunidad y toda la libertad de estar muy cerca de Cristo. ¿Qué tan cerca? Lo cerca que tú quieras estar de Cristo. Y eso es muy fantástico. Algunos de ustedes han intentado leer el Antiguo Testamento y de repente van avanzando un poquito, y ya por ahí, mediados de Génesis, o apenas terminas Génesis y dices, mejor leo otra cosa, mejor leo los Salmos o me voy al Nuevo Testamento. ¿Te ha costado alguna vez leer el Antiguo Testamento? A mí sí. ¿Sí? ¿Sí, Pedro? Sí, ¿verdad? También Sí. Adriana dice que le ha costado. Es que empieza uno muy motivado, pero ya cuando llegas, si alcanzas a llegar a Levítico, ya ahí te quedas. Ya empiezas a ver mucha sangre y mucho holocausto, y dices, ¿qué pasó? Y entonces empezamos a ver el Antiguo Testamento con personajes. Y cuando dije, el Antiguo Testamento está Abraham, está Noé, está Isaías, pero lo vemos como un montón de cosas sin orden, David, pero que se encuentran en el Antiguo Testamento. Eso se debe muchas veces porque no sabemos cuál es el tema del Antiguo Testamento, porque no sabemos de qué nos habla el Antiguo Testamento. Y cuando no sabemos cuál es el tema del Antiguo Testamento y de qué nos habla el Antiguo Testamento, entonces, no sé si a ti te ha pasado, pero hasta aburrido en algunas ocasiones, ¿no? Y como que no te llama, no te atrapa. Bueno, vamos a ver hoy el Antiguo Testamento y vamos a ver cuál es el tema principal, no solo del Antiguo Testamento, sino de las Escrituras. Porque cuando nos acercamos a las Escrituras sin tener en cuenta el tema, no sé si a ti te ha pasado que estás hablando con alguien y no sabes de qué tema está hablando. O tal vez quieres impresionar y dices, oye, ¿ya leíste, no sé, la Metamorfosis de Kafka? Y tú, sí, claro. Oye, ¿y Gregorio Samsa, qué te parece la postura que tiene ante la cosmovisión del mundo, él en su cuarto? Y, sí, claro, sí, ¿no? Pero la verdad es que no sabes de qué está hablando. Y así nos pasa muchas veces, que cuando no sabemos de qué estamos, el tema principal, pues nos perdemos. Y pasa lo mismo con el Antiguo Testamento, cuando no conocemos el tema principal del Antiguo Testamento. Vamos a ver qué nos dice Jesús referente al tema principal del Antiguo Testamento en Lucas 24, versículo 25. Lucas 24 al 25. Y Carito, si tú lo puedes leer, ¿verdad? Del Lucas 24, 25 al 27. Sí. Claro, con mucho gusto. Lucas 24. Te agarré de eso, ¿verdad? Casi llego. 24 al... Lucas 24, 25 al 27. 25 al 27 de Lucas 24 dice así. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Muy bien. Imagínate, dos discípulos de Cristo iban caminando por el camino de Emaús. Se les acerca un hombre, y este hombre es nada más y nada menos que Cristo. Cristo resucitado, claro. Ya Cristo había resucitado. Pero estas personas que iban caminando se encontraban hablando de ese suceso, de aquel que había venido, que pensaban que era el Mesías, pero que lo habían matado hace 3 días, y resulta ser que en la mañana había ido 2 discípulas a la tumba y no lo habían encontrado, y regresaron diciendo que se habían encontrado un ángel y que les había dicho que Jesús no estaba ahí porque Jesús estaba vivo. Y entonces ellos venían platicando de ese asunto y se les acerca Jesús en el camino. Pero si te das cuenta, ¿cuál es el estado de ánimo de estos discípulos? Versículo 17, dice en la NBI que venían cabizbajos. En la versión que uso dice, Jesús les pregunta, ¿por qué estáis tristes? O la Biblia de las Américas, venían con semblante triste. Estos 2 discípulos caminando, hablando de que Jesús había muerto y de todo lo que había sucedido, se encontraban tristes en el camino. Y Jesús se sorprendió de algo. ¿De qué se sorprendió? Versículo 25. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. Es decir, Jesús se sorprende de ver que no habían entendido el significado del Antiguo Testamento. Estas 2 personas que iban tristes caminando era porque no habían entendido el Antiguo Testamento. Por eso les dice, no habían entendido lo que dicen los profetas han dicho. Era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Mira el versículo 27, lo que hizo Jesús. Entonces, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús agarra a estos 2 hombres que iban caminando por el camino de Emaús, todos tristes, y les empieza a enseñar a través del Antiguo Testamento todas las escrituras que hablaban de él. Qué cosa tan hermosa. Imagínate tú estando ahí y Jesús te expone todo el Antiguo Testamento y te muestra que el Antiguo Testamento, ¿de quién habla? Pues dice acá 27, que por medio de Moisés, siguiendo los profetas y por todas las escrituras, declaraba lo que de él decían. El Antiguo Testamento hablando de Cristo. ¿Por qué? Aquí dice Moisés, es decir, la ley, la Torá, el libro sagradísimo del pueblo hebreo, nos muestra a Jesús. Los profetas, Jeremías, Oseas, Daniel, nos están apuntando a la obra y a la persona de Cristo. Y dice, y las escrituras, que son los proverbios, los salmos, los libros sapiensales, todos esos libros, es decir, todo el canon, toda la Biblia hebrea, nos está apuntando a la obra y a la persona de Cristo. Entonces, aquí vemos que el Antiguo Testamento es el tema, el personaje que nos señala el Antiguo Testamento, hacia dónde nos dirige el Antiguo Testamento, es hacia Jesús. Es hacia Jesús. ¿Te habías puesto a pensar en esto? Que el tema principal del Antiguo Testamento es Cristo. A veces no, ¿verdad? Y por eso se nos torna a veces aburrido el Nuevo Testamento. O sin sentido, ¿no? Como, ¿para dónde va? Así es, como que va para todos lados, pero realmente va para un lado. El Antiguo Testamento nos señala a Cristo, hace referencia a Cristo. Cuando tú lees de Abraham o de Adán, de Moisés, de Elías, de Daniel, de Isaías, de Jeremías, todos esos personajes nos están preparando y están preparando a la humanidad para encontrarse con la obra y la persona de Cristo. Cuando lees temas en el Antiguo Testamento como pecado,
como perdón, como holocausto, redención, sacrificio, propiciación, pactos, promesas. Todos esos temas nos están dirigiendo y nos están preparando a la obra y a la persona de Cristo. Es como si el Antiguo Testamento nos estuviera presentando por medio de modelos, de patrones, de figuras, de personajes, de sombras, algo que vendría y que iba a ser mejor. Tú piensas en el rey David. ¡Wow! El rey David es la estrella del Antiguo Testamento. Es un rey como ninguno ha habido en Israel. Bueno, pero ese rey nos está apuntando que vendría un rey todavía mejor, que es Cristo, y que estaría no solo como el rey de Israel, sino el rey de toda la humanidad. Lo más importante es que iba a ser descendiente de David. Así es, iba a ser descendiente de David. Es que es importante. Entonces, exactamente, tú ves a David, wow, es que David está ahí, sí, pero David nos está señalando a que vendría otro rey. O ve los profetas, y tú ves, wow, esos profetas que daban todo por la palabra de Dios. Es que vendría un profeta todavía mayor que esos profetas, y es Cristo. Entonces, cuando tú lees en el Antiguo Testamento los profetas, ellos te están apuntando, te están señalando, te están dirigiendo a que vendría el profeta de profetas, que es Cristo. Es decir, mis queridos y jóvenes hermanos, que Cristo es el hilo conductor del Antiguo Testamento. Que la Biblia es una revelación progresiva, cada vez más y más y más, que nos va llevando hacia la persona y la obra de Cristo. Cristo es quien ilumina todo el Antiguo Testamento. Cristo es quien le da el sentido al Antiguo Testamento. Los profetas daban testimonio de Cristo. Entonces, vemos que Cristo es el personaje principal del Antiguo Testamento. Antes, cuando estudiaba el Antiguo Testamento sin saber ese tema principal, como a ti, me costaba mucho entender, invertirme en el Antiguo Testamento. Pero cuando comprendí que el tema principal del Antiguo Testamento es Jesús, en verdad que me fascinó, que empecé a entender el Antiguo Testamento y a verlo de una forma tan diferente, que es muy apasionante estudiar el Antiguo Testamento, teniendo presente cuál es el tema principal, Cristo. Cuando entras en la conversación de Dios a través del Antiguo Testamento y ves que el lenguaje es Cristo, hay una comunión muy especial. No sé si me explico, mis hermanos. Sí, cuando entras a una conversación que ya está empezada, digamos, tienes que entender cuál es el hilo conductor. Y Dios decidió hablarnos por medio de su palabra. Y su palabra es toda la Biblia, no solamente el Nuevo Testamento, no solamente tu escritura favorita, ¿no? Toda la escritura. Entonces el Antiguo Testamento nos enseña y nos apunta hacia Jesús. Entonces, entender este tema principal nos va a dar mucha claridad, porque al final del día lo que mejor queremos es comprender el mensaje. Así es, y algo nos quiere mostrar Dios, y es Cristo. ¿Y qué pasa con el Nuevo Testamento? ¿Cuál crees que es el tema principal del Nuevo Testamento? Pues es Cristo. Cristo, sigue siendo Cristo el tema principal, porque Cristo es el hilo conductor del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y cuando vemos los libros, ¿cuántos evangelios hay? Hermanos, así como pregunta. Con las manos. Con las manos, díganme, ¿cuántos evangelios hay? 4, 5, 4, ya. 4, muy bien, 4, muy bien. Son 4. ¿Qué pasó? ¿No? Bueno, esos 4 evangelios nos van a presentar, nos van a introducir en la obra y persona de Cristo. Ahora bien, les pregunto, ¿en el Nuevo Testamento hay algún libro histórico? ¿Cuál? Por ahí dice Ariadna que sí, pero ¿cuál es? Si pueden prender el micrófono. O alguien que crea, ¿qué libro histórico estará en el Nuevo Testamento? Lucas sí tiene historia, pero es un evangelio.
Es decir, dentro de los evangelios vamos a encontrar profecía, parábolas, historia, narración, pero es considerado un evangelio. Un tipo de literatura. Un tipo de literatura, y su tipo de literatura es evangelio. Pero ¿habrá un libro histórico en los otros libros del Nuevo Testamento? Bueno, pues es el libro de los Hechos. Hechos es un libro histórico, es un libro que nos va a narrar. ¿Y qué nos va a narrar el libro de los Hechos? La obra y la persona de Cristo divulgada. Cómo se proclamó la obra y la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. Y después nos encontramos con las epístolas. ¿Cuántas epístolas? Así, primer número que se te venga, o si, igual y si lo sabes, ¿cuántas epístolas tiene el Nuevo Testamento? Dicen por ahí 5. No. 4, no, esos son los evangelios. A ver, Jairo. 7. Dice 7 epístolas. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Solo Pablo escribió como 12, 13 epístolas. ¿Mandé? ¿Cuántas son? 21 epístolas, hermanos, ¿no? 21 epístolas. Solo las de Pablo son 13. Está Santiago, está las epístolas de Pedro, de Juan, Hebreos. Entonces vemos que son 21 epístolas. ¿Y de cuál es el tema de las epístolas? Nos van a explicar la obra y la persona de Cristo. La obra y la persona de Cristo. Y hay un libro, habrá un libro profético en el Nuevo Testamento. Apocalipsis. Excelente, Apocalipsis. Y Apocalipsis, ¿cuál es el tema principal? Pues vamos a ver la conclusión o la consumación de la obra y la persona de Cristo. Entonces vemos que desde los evangelios hasta Apocalipsis, el tema central es la obra y persona de Cristo. Vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema central es la obra y la persona de Cristo. Ese es el hilo. Dios quiere decirnos algo, ¿no? Dios quiere presentarte a alguien. Y cuando tú abres la Biblia, tú te encuentras con esa persona. A veces abrimos la Biblia y pensamos, bueno, es que vamos a encontrar mandamientos y parábolas y un montón de cosas. Pero cuando más avanzas en tu estudio bíblico, cuando somos más sensibles a las Escrituras, nos encontramos no con un montón de doctrinas, nos encontramos con una persona. ¿Sabes con quién? Con la persona de Cristo. Tú, mi querido y queridos jóvenes, ustedes pueden encontrarse con la persona de Cristo a través de las Escrituras y pueden estar cerca, en el grupo cercano de Cristo, en el grupo íntimo de Cristo. Y esa es una gran bendición que tenemos y que podemos desarrollar. ¿Cómo ves, Carito? Algunos de ustedes quizás estuvieron en la escuela dominical o aprendieron, ¿no? Algunos crecieron en la iglesia y entonces empezaron a ver varias historias, ¿no? Y veían Daniel y veían los leones, como que las típicas, ¿no? Y entonces, de repente, conocíamos muchas cosas, pero como que por pedacitos, como por ahí, como por historias. allá, como historias sin una como hilo conductor, como platicábamos hace ratito, ¿no? Entonces, eso se le llama alfabetización bíblica. ¿Y por qué digo alfabetización bíblica? Porque tiene que ver con que podamos ver la Biblia en todo su contexto de historia redentora, ¿no? Es una historia redentora y todo nos lleva hacia eso. La historia redentora es protagonizada por Cristo, ¿verdad? Y ahí lo podemos ver. Entonces, se le da mucho sentido, ¿no? Tendemos a ver la Biblia sin ver a Cristo. Tendemos a ver la Biblia sin ver a Dios, como que vemos más los personajes que a Dios mismo. Y eso nos va a ayudar mucho en nuestro estudio de la Biblia y te va a motivar a querer estudiar más para estar más cerca de Cristo, conocerlo más y amarlo más. La Biblia es un medio para conocer a Dios. Es un medio, no es un fin. Y al conocerlo más, lo amas y tu amor por él incrementa y cuando lo amas más, quieres conocerlo más.
Por eso es muy especial que tú te puedas encontrar con Cristo a través de las Escrituras y te va a enamorar Cristo. Así no hay otra cosa. Ahora, ya hemos visto, Cristo es el centro de las Escrituras, pero ¿y si te digo que Cristo es el centro del universo? ¿Qué tal? Acompáñame en Génesis 1, versículo 1 al 3. Génesis 1, del 1 al 3. ¿No? En la creación, sí. De la creación. Jesús es el centro de toda la creación. Y dice en Génesis 1, versículo 1, ¿algún jovencito que quiera darnos la lectura de Génesis 1, versículo 1 al 3, por favor? Digo, jovencito, jovencita. Ahí Alina, quien está levantando su dedito. ¿Sí me escucho bien? Ok, bien. Génesis 1 del 1 al 3. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. ¡Wow! Imagínense, en el principio, Dios creando los cielos y la tierra con su poder tremendo. Dice, ¿cómo estaba la tierra? Estaba desordenada, estaba vacía. Es decir, que este Dios es capaz de hacer del caos un cosmos. Es un Dios que pone en orden el desorden y está creando. Y dice en el versículo 3 que Dios hizo algo, habló y dijo, sea la luz, y la luz se hizo. ¿Qué fue lo primero que escuchó todo el universo? La palabra de Dios. Es decir, que todo el universo escuchó en un instante, hágase la luz. ¿Y qué fue lo que pasó? Se hizo la luz. El universo se llenó de la palabra de Dios y se hizo la luz. Dios crea y empieza a crear con el mundo y con la creación, empieza a crear el tiempo. Es decir, que Dios está por encima del tiempo, ¿no? Es eterno. Entonces ya nos dice que Dios es eterno y que Él crea y que empieza a crear el tiempo. Tal vez también vemos que Dios es santo, porque Dios está separado de la creación. Dios ya existía desde antes de la creación y está separado de la creación. Vemos a un Dios que es bueno y que todo lo que hace es bueno. Cada vez que Él creaba algo decía, y le parecía que estaba bien hecho, estaba bien hecho, le gustaba, era bueno, decía, esto es bueno. Y que es un Dios que hace las cosas con armonía y que da vida y que es un Dios fiel porque dice, hágase la luz, ¿y qué pasó? Se hizo la luz. Y cuando decía, sepárese las aguas de arriba con las de abajo, ¿qué pasaba? Se separaban las aguas de arriba y de las abajo y de abajo. Y cuando separó los mares y la tierra seca, inmediatamente su palabra se cumplía. Entonces, en estos pocos versículos vemos la clase de Dios que tenemos. Un Dios eterno, un Dios creador, un Dios que pone en orden el caos. Tal vez alguna vez tú has experimentado un caos en tu vida, cuando ya muchas cosas se salen de control. Bueno, déjame decirte, Dios es capaz de poner todo un caos en orden. Bueno, pero ¿cuándo crees que aparece Cristo en la historia? Aquí vemos a un Dios que está creando. ¿En qué momento, y me gustaría que puedan participar, aparece Cristo en las Escrituras? Ahí está. Alina. ¿Cuándo? ¿Yo? Pensé que habías dicho que tú. Sí. Pensé que había pedido la palabra a alguien más, pero sí. Bueno, yo creo que desde que dijo Dios que se creó la luz, porque he escuchado también en otras escrituras que Jesús es la luz. Muy bien, excelente, excelente. ¿Quién más? ¿Qué piensan? ¿Cuándo aparece Jesús? Alina dice que... Sí, que en el momento en la luz. ¿Quién más? Yo, Venga, Ulises. como dice Juan, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y es la palabra que existía en el principio con Dios y está hablando sobre Cristo. Muy bien, excelente, excelente.
Entonces, ¿cuándo aparece Jesús según Juan 1? Siempre ha estado Ok, ahí. muy bien. Juan 1 dice, en el principio, Juan 1 dice, en el principio era el verbo. Si quieren, vamos todos a Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, lo que dice Ulises, pues, y lo que dice sin duda alguna Alina, es algo impresionante, porque efectivamente, nos dice Juan que Jesús estaba desde el principio. Como anécdota, mis queridos hermanos, lo que dijo Alina es correcto. Jesús es la luz. Pero estamos en una charla con unos amigos de la iglesia y en esa escritura, ¿te acuerdas que nos dijeron? Que en ese momento, como Dios hizo la luz y por lo tanto Jesús es luz, entonces Dios, Jesús fue creado en ese momento. Y eso fue lo que dijeron estos hermanos, ¿no? ¿Qué piensan de esa conclusión? Digo, es paréntesis, hermano, pero me gustaría saber qué piensan de esa conclusión. Pues creo que se resuelve con el versículo 1 de Juan, ¿no? Que dice, en el principio la palabra ya existía. Ok. No dice que fue creada, entonces creo que eso lo responde. Exactamente. Si ya existía la palabra, y la palabra es Jesús, y él ya existía, por lo tanto es eterno. Nunca fue creado Jesús. Jesús es eterno, y el único que puede ser eterno es Dios. De allá en fuera todo es creado, pero el único que puede ser eterno es Dios. Por eso, como bien dice Raúl, se resuelve con el mismo Juan. Dice Juan que en el principio, ¿en cuál principio? Se refiere a Génesis. En el principio, Génesis 1:1, a ese principio se refiere Juan. Cristo ya era antes de la creación. Aquí verbo o palabra o logos se refiere al discurso lógico de Dios hecho carne. Si tú quieres conocer a alguien, pues tienes que escucharlo. Nosotros hablamos lo que somos. Bueno, si tú quieres conocer a Dios, tienes que conocer todo su discurso y todo lo que tiene que decir. Pero ¿cómo vas a conocer todo lo que tiene que decir un Dios eterno? Bueno, en Cristo, porque Cristo es la palabra encarnada, el discurso de Dios hecho hombre. Y entonces, si Cristo es eterno, Cristo es Dios, porque la eternidad solo se le puede dar a Dios. Y si Cristo es eterno y Cristo es Dios, todos los atributos de Dios los tiene Cristo. Por eso dice en Hebreos 1, versículo 1 y 2, que Dios nos había hablado en otros tiempos por medio de sus profetas, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, quien es el resplandor de su gloria, la imagen misma de sustancia o de su sustancia. Es decir, Dios es la imagen misma de Dios. ¿Y a qué se refiere? Jesús es la imagen misma de Dios. Es decir, que Cristo tiene exactamente todos los atributos y por igual que el Dios Padre. Entonces, esto es magnífico porque Cristo en el principio era el verbo, era la palabra, pero seguimos en Juan 1, la escritura que usó Ulises, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Qué significa que el verbo era con Dios? Esa palabra griega de era con Dios se refiere a dos personas que están cara a cara y están enfrascadas en el buen sentido en un diálogo lógico. Eso es lo que entendían en ese tiempo con esa palabra, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Es decir, el Padre eterno con el Hijo eterno en una comunión, en una relación eterna. Entonces, Juan 1 nos está diciendo verdades extraordinarias. En el principio del verbo, el verbo era Dios. Y esta es una afirmación extraordinaria, capaz de que la pueda entender cualquier niño. Porque si un niño
lee Juan capítulo 1, versículo 1 y dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? Jesús. ¿Quién es el verbo? Dios. Así, ahí lo dice, es muy claro. Entonces, qué fantásticas escrituras. Y que el verbo era Dios. Bueno, esta es la persona de Cristo que estaba en la eternidad. Ese Jesucristo ya existía antes de la creación. Cristo, por medio de él, fueron hechas, que por medio de él se crearon todas las cosas. Miren, mis queridos hermanos, cuando Dios dijo que iba a ser el universo y dijo, hágase la luz, en ese momento todo el universo se llenó de la palabra de Dios, trayendo luz de la oscuridad. Pero ¿quién es la palabra de Dios? Cristo. Es decir, que en Génesis, cuando Dios habló, realmente todo el universo se llenó de Cristo. Y por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas. Entonces, es impresionante ver cómo Cristo aparece no solo desde Génesis 1, sino que Cristo aparece en la creación como el centro de la creación, creando Él. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Y entonces ese Dios santo que vemos en Génesis 1, ese Dios infinito, ese Dios fiel, ese Dios creador, ese Dios que todo lo conoce, se ha vuelto hombre y es Cristo. Y tú puedes conocerlo y estar en el núcleo más cercano de Cristo, quien es Dios. Dime si no tenemos una gran oportunidad, una gran bendición. Dime si no somos de los más dichosos, las personas más dichosas que puedan haber en el planeta. Tenemos la oportunidad de tener una relación con el Dios Todopoderoso. Sí, hemos encontrado la perla de gran valor. Mateo 13 lo habla, ¿no? Que hubo un mercader que buscaba perlas y encontró una de gran valor. Y queridos hermanos, hemos encontrado la perla de gran valor, Jesucristo. Ya no tenemos que estar buscando fuera, ¿sí? Porque ya encontraste lo que personas llegan a morir sin encontrar el sentido de la vida, sin encontrar la perla de gran valor. ¿Por qué es tan importante entender quién es Cristo? Porque cuando tú enfrentas la escuela, en la universidad, en la preparatoria, en la secundaria, en todos lados, con tus amigos, la persona más atacada en el mundo es Cristo. Es la persona, su deidad sobre todo. Entonces, ahorita estamos viendo que atributos que tiene solamente Dios, los tiene Cristo, porque luego entonces Cristo es Dios. Entonces, la divinidad de Cristo es atacadísima, ¿no? Y esa es la persecución que tú vas a recibir. Es la persecución que hemos recibido, que los cristianos han recibido por la historia. Y en tu vida la has experimentado o la experimentarás. Pero por eso es muy importante entender quién es Él, de quién eres hijo, cuál es tu identidad en Cristo. Esa no cambia, no importa a lo que te dediques, no importa tu edad, no importa tu estado civil, si tienes novio o no. Lo que más importa es la identidad en Cristo que tú tienes. Por eso es tan importante conocer a Cristo y entre más lo conozcas, más lo amas. Entonces, va a ser muy importante porque tus maestros, mucho de lo que tú leas, van a atacar a la persona de Cristo. ¿Por qué nosotros podemos decir con tanta seguridad Cristo es Dios? Las Escrituras lo declaran de esta forma. ¿Por qué podemos decir con tanta claridad que solamente por el Padre, solamente por Cristo se puede llegar al Padre? Porque la Escritura es tajante en ello, ¿no? Y entonces, quiero dejar muy claro que hemos encontrado a la perla de gran valor. No importa cómo estés ahorita, en el sentido de, pero es que fíjate que me sentí mal ayer, o me he sentido triste, o pequé, no importa. Has encontrado la perla de gran valor. Y es la que estamos estudiando ahorita. Excelente. Miren qué dice, y ahorita vamos con preguntas y respuestas. En Colosenses 1, versículo 15 al 17. Colosenses 1, del 15 al 17, dice las Escrituras.
refiriéndose a Cristo. Este es un himno, hermanos, cristológico, hermoso, digno de que nos lo memoricemos y lo repitamos todos los días. Y de hecho, tengo una escritura que encontré ayer que me quiero memorizar y esta. Dice en Colosenses 1:15 al 17, hablando de Cristo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Dice la Biblia que Cristo es la imagen del Dios invisible. Imagínate ese Dios creador y tú dices, bueno, pero ¿cómo es Dios? Yo quiero conocer ese Dios. Yo quiero saber cómo es Él. Sí. Bueno, pues dice la Biblia que Cristo es la imagen del Dios invisible. Tú tienes la oportunidad, a través de las Escrituras, de conocer a ese Dios invisible por medio de Cristo. También las Escrituras nos dice el propósito, ¿verdad?, de la creación. Dios hizo la creación por su Hijo y para su Hijo, porque dice en el versículo 16 que por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y ¿para quién? Y para Él. El universo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Si Cristo es el centro de las Escrituras, déjame decirte que Cristo también es el centro de la creación, el propósito de la creación, el porqué de la creación. Por medio de Cristo, la creación tiene un sentido. Sí. Así de grande es nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el creador y la meta de la creación, chicos. Cristo es el alfa y la omega, es el principio y el fin. En Cristo está la vida, en Cristo está la fuente de la vida, en Cristo está el sustento de la vida. No solo da vida física, en Cristo da vida espiritual. Cristo no fue a, como dicen, a algunos lugares horribles, y no quiero decir los dónde, pero esas personas que te venden unas revistitas en un diablito que dicen que Jesús era un ángel y un ser creado. No, señores, Cristo es Dios, creador, sustentador, y que por medio de Él son y fueron creadas todas las cosas. Por medio de Cristo subsisten todas las cosas. Cristo es fuente de gozo. Ese mismo Cristo es fuente de paz. Ese mismo Cristo es fuente de fortaleza. Entonces vemos que sí, yo quiero concluir solo con una pregunta muy sencilla. Si Cristo es el centro de las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, si Cristo es el centro de la creación, me pregunto, mis queridos jóvenes, si Cristo es el centro de tu vida, porque eso es lo que va a definir toda nuestra existencia. Si Cristo es el centro de nuestra vida, y porque eso nos va a dar esa cosmovisión. Tú vas a ver un ataque de Cristo muy fuerte. Entre más conoces personas, entre más conoces algunos autores de la literatura universal, filósofos, entre más conoces el pensamiento universitario, vas a escuchar cómo es atacada la persona de Cristo. Pero cuando tú tienes un encuentro con Cristo, con esta persona, porque es una persona, y te llegas a ese núcleo tan personal e íntimo de Cristo, vas a poder enfrentar cualquier cosa y tú vas a estar firme en la roca que es Cristo. Por eso es que queríamos abordar que conocer a Cristo, hermanos míos, es lo mejor que te puede pasar en la juventud. Conocer a Cristo y ponerlo en el centro de tu vida es la mejor decisión que puedes tomar en tu juventud. Y dedicar la vida a estudiarlo, ¿no? Cuando yo llegué a la iglesia y estudié la Biblia y Dios me salvó, me acuerdo que después de estudiar Juan,
estudié el libro de los Hechos y estaba estudiando Hechos y apareció Hechos 20:32, que dice que este mensaje tiene el poder de hacerte crecer espiritualmente. Yo dije, wow, si yo estudio la Biblia, si yo leo la Biblia, voy a poder crecer espiritualmente. Y me la devoré. O sea, tenía 18 años y yo quería encontrar ahí, porque decía qué es lo que me iba a hacer crecer espiritualmente. Entonces, cuando tú conoces a Cristo y tú enfrentas esto, y es el centro de tu vida Cristo, ya no vas así como así achicado, vas grande en el sentido de a la ofensiva. Más bien, tú no conoces a Cristo, pobre de ti, porque no conoces a Cristo, no pobre de yo que, cristianito aquí, que estoy enfrentando a la humanidad. No es así. Más bien, qué triste quien no tenga a Cristo. Y eso es diferente. Entonces, qué triste los profesores que no conocen a Cristo, o qué triste los alumnos que no conocen a Cristo. Esa es la tragedia. No el que nosotros seamos cristianos, que a veces parece eso, ¿no? Como si nosotros, así como chiquitos. Pero tiene que ver con Cristo y que lo conocemos y que Él es el centro de nuestra vida, ¿no? Entonces, esa pregunta queda en el aire, que Cristo sea el centro de tu vida. Así es, mis hermanos. Entonces, si pueden abrir los micrófonos y nos gustaría, pues, escucharles, ¿verdad? ¿Qué pensaban de esto? ¿Te has encontrado con la persona? ¿Te has encontrado con esa persona de Cristo? ¿Habías visto esta posibilidad de encontrarte con la persona de Cristo y de ponerla en el centro de tu vida? ¿Cómo ven, chicos? ¿Qué piensan? Sí, adelante Raúl y después adelante los que... Ok, a mí se me hace bien increíble, impresionante cómo, o sea, Jesús es el centro de nuestro universo, es el centro de nosotros, pero cómo todo el mundo te hace creer lo contrario, ¿no? Yo creo que ahorita a mis 20 años que tengo, puedo ver y es como, hay un cristiano y te apartan, te avientan, te quieren hacer sentir como que estás lejos de lo bueno, lejos de la realidad, de la verdad. Y cuando te das cuenta que en realidad, pues, todo esto va así, ¿no? O sea, desde que Jesús es el centro y todo quiere hacerte para apartarte de ese centro, es como, wow, no sé, como que uno a veces no se da cuenta de todo lo que puede ser atacado y es muy impresionante. Muchas gracias por lo que nos enseñaron. Es curioso porque resulta ser que, oye, ¿crees en Cristo? Es como que tontito, ¿no? Como Jesús. ¡Wow! Y uno dice, no es atractivo. Tú vas al mundo y dices, oye, yo creo en Jesús y no solo eso, me estoy enamorando más de Él y en verdad, te van a ver yo ya te tengo una lista de los apodos que te van a poner. Sí. Sin embargo, nosotros como cristianos que ponemos nuestra mirada en Cristo, sabemos de dónde hemos venido, sabemos a dónde vamos, sabemos cuál es la verdad, cuál es el camino y cuál es la vida, sabemos cuál es el centro del universo, el propósito del universo, sabemos y hemos experimentado una transformación que nada puede transformar a un ser humano. No puede transformar ni la psicología, ni la filosofía, ni la religión, porque pueden haber miles de religiones, ni la política, ni la yoga, ni el ser cool, ni la moda, ni nada puede transformar un corazón más que el creador de ese corazón, y ese es Dios. Y nosotros vivimos de esa manera. Y por eso, cuando los jovencitos empiezan a enfrentar este pensamiento, como que nos achicamos. Ay, es que ellos se van a burlar si soy cristiano. Un momento, debemos cambiar nuestra mentalidad. Ellos están perdidos. Para la Biblia, alguien que no se vuelve a Dios es un simplón, alguien que puede estar llevado por una ola. Necio. Un necio, exactamente. Entonces, a ver, un momento, cambiemos la escena, ¿no? Nosotros debemos caminar con la confianza de que tenemos una relación con esta persona hermosa que es Cristo. Entonces, que no es atractivo para el mundo porque no lo conocen. Por eso es que nosotros queremos modelar
a esta persona que es Cristo en nuestras vidas. Entonces somos muy dichosos, mis queridos hermanos. Me dijo Alina y después Sergio, que por ahí leí, si pueden así compartir. Muchas gracias. Sí me escucho bien, ¿verdad? Va muy bajo. Ah, ok. ¿Ahora sí me escucho bien? Ok, perfecto. Pues primeramente quiero agradecer, la verdad es que justamente esta clase me ayuda mucho porque hace poquito estoy leyendo un libro que se llama La voluntad de Dios y pues en ese libro viene acerca de ese libro. Viene acerca de que tenemos un gran espíritu, ¿no? Y que es Jesús mismo. Jesús dijo que nos dio un espíritu igual al de Él. Entonces, no sé, me motivó mucho también a planear mis pasos de prevenirme y hacer una estrategia como de lectura. Entonces, estaba muy animada y esto me ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, yo les quiero preguntar también, bueno, ahorita les digo, pero me siento muy animada también por toda la guía, no sé, me inspira mucho saber, es cierto, como bien dicen ustedes también, dice Raúl, ¿no? Que muchas veces el mundo nos dice lo contrario, cuando Jesús es lo principal, y es como, todavía no me cabe en la mente, creo que nunca lo voy a llegar a entender en plenitud, pero es increíble, o sea, wow, o sea, Jesús lo es todo, y lo más increíble es de que ese mismo Dios, ese mismo Señor, nuestro Señor Cristo, ¿no? Quiere tener una relación con nosotros, es como, wow, no sé, es increíble para mí y me sorprende tanto y creo que es una gran oportunidad que hay que aprovechar y que a veces, por ejemplo, a mí me ha detenido justamente eso de no entender, que no entiendo, que me siento muy ignorante y entonces eso me ayuda a quitar esa barrera y solo hacerlo, ¿no? Y conforme vaya conociendo la palabra, voy a conocer a Cristo y voy a poder crecer espiritualmente, ¿no? También como dijeron, entonces me siento muy inspirada y agradecida y mi pregunta es, no sé si tienen algún consejo que puedan darnos para poder como tener más de diferentes tipos de devoción a Dios, como diferentes formas de estudiar la Biblia o algunas técnicas que sean, para que no sea monótono, sino que sea muy profundo y así. Y también que quiere preguntarles algo mi hermanita Yala. Es una pregunta más de la clase, pero mi hermano y yo teníamos muchas dudas que ¿cómo se llega a ser maestros de la Biblia? De la Biblia. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Vamos con la primera. Recuérdame las dos preguntas, Sí, ¿no? sí. Porque se me van. Primero, mira, imagínate, Alina, tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu del Creador, pero este Creador se ha querido comunicar con nosotros por medio de su palabra. Tenemos el Espíritu de Dios y tenemos su palabra, pero resulta ser que somos pecadores, que somos tremendos y que nos alejamos de Dios. Bueno, te ha dado también a su Hijo para que por medio de la muerte de su Hijo, su crucifixión y su resurrección, tú puedas tener una vida espiritual plena. Ya nos está hablando de un Dios que nos ama mucho, que quiere estar en comunión con nosotros y no solo eso, quiere que se forme su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en nosotros. Bueno, cuando tú abres la Biblia y empiezas a involucrar tu corazón y empiezas a involucrar tu disciplina, pues, es un libro sagrado, tienes que encontrarte tarde o temprano con esta persona de la cual hemos estado hablando, la persona de Cristo. Cuando tú te encuentras con la persona de Cristo, no puedes ser la misma persona. No puedes, tus prioridades no pueden ser las mismas. Tus sueños no pueden ser los mismos. Tu ánimo no puede ser el mismo. Tu cosmovisión y tus prioridades son transformadas por completo. Como decía Caro al comienzo, encuentras un tesoro, la perla de gran valor que es Cristo. ¿Qué crees que va a suceder en tu vida y en tu mente? Va a transformarse. Pero no solo se queda ahí. Si tú continúas, como es una persona y ese tema, pues siempre vas a tener mucho que conocer, que aprender más de él, que hablar con él, que enamorarte más de él, que sorprenderte más de él, que descubrir más de él. Entonces tienes para toda tu vida
estar llena de plenitud, de gozo, porque esta persona que te encuentras es príncipe de paz. Esta persona que te encuentras ha dicho, les dejo mi paz. Wow. Esta persona que te encuentras en las Escrituras, que es Cristo, y que crece más y más en tu relación, te dice, si te sientes cansada, ven a mí. Si te sientes como, ve, todos los que estén cansados y agobiados del alma, vengan a mí y yo les daré reposo. Imagínate. Entonces, tu vida empieza a cambiar. Ya no te, mira, lo que el mundo te vende, no te propone nada más que negar a Jesús. No te propone nada más que negar a Cristo. Y aparte carece de lógica, de sentido, de profundidad, de espiritualidad, y la Biblia la tiene. Es más congruente y lógico que existe un Dios creador de todo y que quiere estar en contacto con su humanidad y que quiera salvarla, que me digan que todo fue hecho de la nada y que el alma es hecha de la nada y que tu rumbo y tu sentido son tus propias verdades. Por favor, eso es una novela muy barata, pero como no estamos muy cerca de esa persona de Cristo, compramos esas ideas. Y ahí vamos con el hermano que está todo desmotivado y todo triste, y digo, es que te hace falta encontrarte con esta hermosa persona que es Cristo. Entonces, eso al comentario que nos hacías. Y ahora, las dos preguntas son muy buenas, ¿no? Estudio, como para un estudio. Es que tienes toda la razón. Con el tiempo se puede volver monótono un estudio de la Biblia. Con el tiempo se puede volver monótono la oración. Entonces, lo que nosotros hemos promovido mucho, y lo pueden ver en la página de Aquila y Priscila, que es en Facebook, que es una página de Facebook que Caro y yo hemos puesto para la cuarentena. Hemos puesto métodos de estudio bíblico que te renuevan. Les voy a decir, acabamos de terminar uno que es Efesios, que se llamó el taller 30 días a los pies de Cristo escuchando su palabra. ¿En qué consistía? En que por 30 días ibas a estar leyendo casi diario toda la epístola de los hebreos. No solo un capítulo, no solo unos versículos, no, toda la epístola. Y le ibas a estar haciendo preguntas a la epístola. Oye, ¿quién escribe? ¿A quién se le escribe? ¿Cuándo se le escribe? ¿Por qué fue escrita? ¿En qué contexto fue escrito? ¿Qué pensaba la audiencia? ¿Qué pensaba el autor? ¿Por qué Pablo enseñaba esto? ¿Por qué enseñó una cosa después de otra y no enseñó otra cosa? ¿Por qué la audiencia entendía lo que se le enseñaba? ¿En qué contexto estaba teológico la audiencia escuchando? Todas esas preguntas que diario le haces al texto por 30 días es una manera de renovar el estudio bíblico. Esa es una manera, un estudio inductivo. Nosotros estudiamos a veces libros completos de la Biblia, ¿no? Timoteo, va a leerlo varias veces, estudiarlo, hacerle preguntas. A veces leemos por temas las Escrituras, ¿no? Vamos a ver la obra salvífica de Cristo. O, por ejemplo, en Efesios aparece mucho la palabra de en Cristo, por Cristo, en Él, por Él. Bueno, voy a subrayar esas palabras. Voy a ver qué significa estar en Cristo. ¿Qué piensa alguien que está en Cristo? ¿Qué promesas le pertenecen a alguien que está en Cristo? Bueno. Entonces, hay muchas maneras. Yo no venimos a hacer comerciales de algo, porque ni tampoco es algo muy común, pero sería bueno, Alina, y los que quieran estarse renovando en su estudio bíblico, porque la página de Aquila y Priscila que hemos hecho es para eso, para en esta cuarentena estar renovando el estudio bíblico. El taller que vamos a empezar el próximo viernes en la página es orando los salmos, porque ¿qué pasa? Por eso es muy buena pregunta la de Alina, porque también la oración con el tiempo se vuelve monótona. No sé si a ustedes les ha pasado que estamos orando y como que nos volvemos muy repetitivos, o como que oramos por lo mismo siempre, o como que ya no sabemos ni qué orar, y después ya se vuelve bien chafa nuestra oración, y es una oportunidad de estar con Dios y de crecer con Él, y ya estamos, Dios, porque tú, Señor, Padre, Dios, y ya dijiste 1000 títulos de Dios, pero no hemos dicho nada, ¿no? Entonces, el próximo viernes vamos a enseñar también a hermanos que están buscando renovar su oración, empezar a orar los salmos.
¿Cómo sería que tú tomas un salmo y empiezas a orar en base a lo que dice ese salmo? Estarías orando por cosas que jamás se te hubiera ocurrido orar. Y entonces, pues vamos a experimentar en comunidad esta oportunidad de orar los salmos. Se supone que Guadalajara entró en este plan, o bueno, o no, ya no recuerdo, pero está avalada por sus líderes, entonces, ¿no? Pueden acercarse a la página de Aquila y Priscila y se les va a enseñar esos tips. Fíjate que esto que acabas de decir es muy importante, lo que es cómo estudio mejor la Biblia, ¿no? Los métodos son muy buenos, pero nada sustituye nuestro anhelo. Bien. El anhelo de conocer, el anhelo de estar cerca de Dios. Este estudio inductivo está basado en la escritura de Lucas 10, ¿te acuerdas? Marta y María con Cristo, ¿no? Imagínate, ya están con Cristo, Cristo encarnado, ¿no? En la tierra, y están con ellos, y dice Lucas 10, 38, aconteció que yendo camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Imagínate, le reclama a Jesús, lo tiene en su casa y lo que se le ocurra es reclamarle. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. ¿Qué fue lo que hizo María? Estar a los pies de Cristo escuchando su palabra. Es un anhelo, es él querer estar ahí. Y le dijo Jesús, imagínate, no nadie más, Jesús le dijo, ¿sabes qué? Has escogido la mejor parte y nadie te lo puede quitar. Las cosas que tú aprendes en tu estudio personal, queridos hermanos, queridos jóvenes, nadie te la puede quitar. Por eso te digo que eso que aprendí recién convertida en ese Hechos, el libro de los Hechos, y la recuerdo la escritura, fue algo, un parteaguas. Y así han sido escrituras en mi vida cristiana que han sido un parteaguas de lo que Dios ha revelado, que me ha hecho entender cosas, ¿no? O sea, Dios, pero en ese anhelo de conocerlo. Entonces, si tú anhelas conocerlo, si tú anhelas crecer, si tú anhelas estar en este círculo íntimo de lo que hablaba Oscar, quiere decir que los discípulos que estaban más cerca de él es porque ellos iban hacia él. O sea, no es porque Jesús es porque él iba ellos iban. No los acarreaba exactamente, Jesús. O no los acarreaban, no, ellos querían estar y entonces se le pegaban. Bueno, ¿y a qué grado que el mismo Jesús le dice una vez a sus discípulos, cuando se están yendo mal motivados, personas que seguían a Jesús, voltea a ver a sus discípulos, imagínate en Juan 6, la mirada de Cristo puesta en sus discípulos, y Jesús les dice, ¿ustedes también se quieren ir? A ese grado era el impacto de estar con Jesús. Convicciones que te podía poner Jesús al hilo de la prueba y decir, yo no tengo a dónde ir. Al filo, yo no tengo a dónde ir. Por eso queremos que ustedes estén a los pies de Cristo escuchando su palabra. Sí, ahí mismo, cuando les dice, ustedes también quieren ir, Pedro, de ese círculo íntimo, le dice, ¿a dónde iremos? Tus palabras son palabras de vida eterna. O sea, en la universidad tendré otro tipo de palabras, en el trabajo tendré otro tipo de palabras, pero las de vida eterna son con Cristo. Sí. No hay en ningún otro lado que tengan palabras de vida eterna. No hay ninguno. Entonces, es eso, estar a los pies de Cristo es el mejor lugar y nadie te va a quitar eso. Y también le vas a dar la dimensión correcta a las cosas. A mí me gusta mucho leer, o sea, fui una lectora secular, muchas cosas. Pero una vez que obviamente yo leía la Biblia a la par, dimensionas todo, o sea, se ve chiquito todo lo demás comparado a la palabra de Dios. Pero es así, o sea, de verdad, lo puedes ver, te pones los lentes de Cristo y es muy distinto lo que uno ve. Creo que el autor del libro que estás leyendo es John MacArthur. Sí, ¿verdad? Muy bien. Okay. Y bueno, la otra pregunta es, ¿y cómo para ser maestros, verdad? ¿Cómo es que ya aquí hay maestros, y bueno, que se puso al 2 por 1? Y se nos han acercado hermanos preguntando,
para ser maestro, ¿qué deben hacer, no? Y yo digo, a ver, ¿qué hice yo para ser maestro? Primero, mi idea no era ser maestro, así no era como voy a ser maestro el día de hoy, no. Sí, exactamente, no fue así. Empezó primero con esto que estamos hablando. Te encuentras con una... Es más, empezó, no como les estoy hablando, en un lugar oscuro, porque resulta ser que yo a los 5 años, más o menos 5 años de estar en la iglesia, ya había pues ido al campo misionero y había visto muchas cosas grandes de Dios en mi vida y ¿mandé? Ah, sí, siempre, y bueno, y que dirigías por aquí y que un sector por allá, pero mi corazón empezó a endurecerse. Era como, no como Marta, ¿quién era la que estaba sentada? María. Ah, María. Marta. Era como Marta, atendiendo y bien ocupado, pero no a los pies de Cristo. Con el tiempo, el corazón se endurece y cuando menos te das cuenta, ya estás bien lejos de Dios. Entonces, mi corazón se empezó a endurecer tanto que me empecé a apartar de Dios, de los principios cristianos, de la iglesia, aunque a veces faltaba por mi trabajo, pero yo era muy crítico, muy amargado, cosas muy feas pasando en el corazón. Al grado de decir, a ver, yo ya me siento mal y condenado y no sé qué hacer. Pensé, bueno, pues voy a leer la Biblia. Desde Génesis voy a empezar a leer Génesis, porque yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez que estás muy mal, lees la Biblia y sientes que te condena más que ayudarte, porque estás todo enredado en la cabeza donde empezar. Empiezo con Génesis, recuerdo la versión de la Biblia de las Américas. Empiezo a leer Génesis con humildad, rendido, así ya no sintiéndome nada. Estoy humilde, ciego, ayúdame Dios. Siempre esa es la actitud, pero con un anhelo. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Cuando llego a esos primeros 5 libros de la Biblia, yo era otra persona, era como un segundo bautizo, era como un momento crucial de mi vida cristiana, porque ya veía a Dios como no lo había visto en 5 años de mi vida cristiana. Veía un Dios con autoridad, poder, que hay que acercarnos con Él con confianza, pero con mucha reverencia y temor. Ya me había encontrado con un Dios todopoderoso, creador, con mucha misericordia. Así yo me restauré en mi corazón con el Pentateuco los 5 primeros de la Biblia. En verdad iba a la iglesia con un corazón diferente. Ya quería servir, pero entendiendo la debilidad de las personas. Cuando yo les dije esto, en ese tiempo, pues yo era como un sargento, ¿no? Que todos teníamos que marchar a la par. No, después entiendes que la gracia, la misericordia, y te enamoras de Dios. Y dices, a ver, aquí hay algo con mucho poder que es la Biblia. Te puede restaurar. Y entonces es lo que dice en el Salmo 19. Es experimentar, y experimenté lo que dice el Salmo 19, versículo 7, dice la Biblia, 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Había experimentado que la palabra de Dios transforma, convierte, restaura el alma. En otra versión dice restaurar, que es algo que se rompe y que lo tienes que llevar a su apariencia original. Bueno, ese tiene el poder de la Biblia, de restaurar el alma. Dice, el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Es decir, cuando experimentas que la palabra de Dios te transforma el alma, que la palabra de Dios da aliento y te da alegría en el corazón, cuando experimentas que la palabra de Dios hace sabio al sencillo, cuando experimentas que la palabra de Dios es fiel, es decir, confiable, es decir, sin error, es decir, probada a fuego y sale la palabra de Dios pura, perfecta, y que alumbra los ojos del Espíritu, lo único que te queda es, sabes que esto es muy valioso, esto es muy grande,
quiero conocerlo más y quiero enseñarlo, porque va a restaurar y va a poner gozo y va a poner muchas bendiciones a las personas. Y entonces, de ahí es como, yo diría que se forma un maestro de experimentar lo admirable que es Dios a través de sus escrituras y de querer transmitir lo admirable de Dios de las escrituras. A veces nos preguntan, quiero ser maestro, ¿dónde me inscribo? No, ¿qué estudio? Pero yo empezaría por ahí, la Biblia, y que seas tan tocado por esa persona que es Cristo, que quieras llenarte de Él cada vez más y experimentes esos cambios por la Biblia. Exacto, en mi caso, yo no quise ser maestra, de hecho no existe ese rol maestra, mujer, o sea, no es así, maestra de bien, quizás en Tito II, ¿no? Pero sí amaba aprender de la palabra y enseñar la palabra, eso sí. Entonces, más bien un maestro, el mejor maestro es el mejor alumno, ¿no? Entonces, realmente lo que necesita, y de hecho, si te das cuenta, la palabra discípulo es aprendiz. Entonces, imagínate, aprendiz, estos hombres en Emmaus, en el camino a Emmaus, recibieron un estudio bíblico de Jesucristo. Imagínate, de todo el Antiguo Testamento, las escrituras que hablaban acerca de él. Son discípulos, son aprendices de su palabra. Entonces, el que es aprendiz de su palabra es maestro de su palabra, ¿no? Entonces, el mejor maestro es el mejor aprendiz. Quedan, tener más preguntas por ahí. ¿Y a quién seguía Sergio, verdad? Sí, sigue Diana, luego Pao, luego Zain, luego Carlos y luego Nadia de San Luis. Si quieren, Diana y Pao, porfa. Bueno, primero que nada quiero darles muchas gracias. La verdad fue una clase que mi mente todavía la está procesando. Es como muy increíble saber que el centro de todo, el origen de todo es Jesús, ¿no? Y muchas veces al principio cuando leía la Biblia era como, bueno, y de aquí que, entonces pues muchas veces no la entendía y no sentía como realmente el propósito que tenía hasta ahora, ¿no? Y qué increíble tener esa oportunidad de saber que en cualquier libro que vas a leer vas a encontrar algo sobre Jesús y vas a poder acercarte realmente a Él. Entonces es una bendición muy grande pues tener toda la Biblia para conocer a Jesús, tener la oración para acercarnos a Él. Y pues nada, muchísimas gracias y eso quería decirles. Gracias, muchísimas gracias. Y es verdad, lo que tú nos estás diciendo es que al final del día es una relación con Dios, es un diálogo. Él nos habla a través de la Escritura y nosotros hablamos con Él de lo que hemos aprendido. Entonces, vemos en la Escritura algo y vamos con Él de rodillas. Dios, gracias por esto que acabo de entender. O mira, quiero cambiar esto. O estoy arrepentida de tal cosa. Óyeme, te quiero alabar porque esto no lo sabía de ti, por tu grande amor. O sea, y hay un diálogo y es muy personal. Cada uno de nosotros va llevando esa intimidad y esa relación con Dios. Entonces, la Biblia es un medio, como bien dices, para conocer a Dios. Y entonces, tú estás empezando, estamos en esta relación con Dios. Y es muy padre porque me hace recordar a Daniel, ¿no? Daniel en la Biblia, cuando puedan leer el libro de Daniel, pues empieza con un jovencito de 16 años y termina con un anciano de 80 años, de fidelidad a Dios y de su caminar con Dios. Y un jovencito de 16 con convicciones, pero igual un abuelo de 80, ¿no? Tiene que ver con ese Dios que conocían, no tanto con el carácter de Daniel. A veces pensamos, sí, ay, fulanito, es súper fiel, ay, qué fiel. Sí, pero más bien el Dios de ese fulanito, ¿no? El Dios fiel de ese fulanito, ¿no? Es más bien enfocarnos. Somos muy antropocéntricos, ¿no? Muy humanos. Pero esto es teocéntrico. Todo gira en torno a Dios, no en torno a nosotros. Y eso es muy padre, muy especial lo que dices, que ayuda mucho a nuestra devoción. Muchas gracias. Sí, esa verdad que tú has descubierto, Diana, es algo que hizo estallar mi cabeza,
que Cristo es el centro de la Biblia, que Cristo es el centro de la creación y que puedo encontrarme a Cristo en cada escritura, es el primer paso. Cada mañana, cuando quieras. Sí, sí, es una bendición muy grande. Muchas gracias. Gracias, Diana. Pau. Sí, yo la verdad ahorita estoy como el emoji que tiene una explosión acá arriba en la cabeza, tratando como de unir piezas, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, ¿qué dice Jesús aquí? ¿Qué dice Jesús acá? Y la verdad es que me impresionó mucho porque yo había leído que Jesús, o en algún libro, no sé si lo escuché, que Jesús había sido creado para el plan de salvación. Y ahorita que escuché lo que ustedes estaban diciendo, me puse a pensar y dije, bueno, Jesús no fue creado, Jesús ya existía. Jesús estuvo ahí, Jesús me formó, Jesús estuvo ahí cuando fui formada, cuando se pensó en que yo iba a estar en esta tierra. Y eso como que de repente explotó mi cabeza y dije, wow, ¿no? Jesús es el centro de todo. Jesús, sí estuvo para salvarme, pero aún sigue estando para siguiendo salvándome y seguir estar ahí, siguiendo, pues que yo siga, ¿no? En ese plan de salvación que Él destinó para mí. Y eso se me hace súper increíble el poder entender eso y también en la parte en la que yo de repente veía como a Jesús en dos personas, ¿no? A Dios como en dos personas, como Jesús es el Hijo de Dios, pero no había visto como que Jesús y Dios es lo mismo. O sea, es el mismo ser, se puede decir como la misma persona, ¿no? Humanamente. Y también me puse a pensar en que no es tanto lo filosófico de acá de Dios, de Jesús, sino es únicamente rendirse a los pies de Jesús. Es únicamente estar ahí, dar tu corazón. Y tengo una pregunta, no sé qué grado de complejidad tenga esta pregunta, pero cuando Jesús, bueno, dice la Biblia que Dios hizo hombre y vino a la tierra y pues murió, resucitó, y cuando subió al cielo, y me viene una pregunta a mi mente acerca de si hay dos seres allá arriba en el cielo, o sea, se supone que Jesús y Dios es lo mismo, pero también hay otra escritura que dice que Jesús intercede por nosotros, aún estando allá en el cielo intercede por nosotros. Entonces, no sé qué grado de complejidad tenga el saber si en el cielo existe Jesús y Dios o es la misma persona. Es el mismo ser allá arriba. Sí, muy bien, muy bien. Mira, primero, estos temas han sido los temas cruciales de la historia del cristianismo por el cual se han generado los credos, ¿verdad? Porque, como decía Caro, la persona de Cristo es muy atacada. Hasta el día de hoy atacan a la persona de Cristo como un ser creado por Dios, y eso es mentira. Jesús crea, y si crea es Dios, y la Biblia nos muestra que Cristo es Dios. Ese es uno. Entonces, eso es una verdad extraordinaria. La segunda es que dice la Biblia que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Es decir, ahí hay dos personas que están, dos rostros que se están cara a cara viendo. Dios Padre y Dios Hijo. A pesar de que Cristo es Dios, la imagen invisible del Dios, la imagen visible del Dios invisible es una persona. No es Dios Padre tomando la figura de Dios Hijo y deja el Padre y se hace Dios Hijo. Pero ahora voy a ser Espíritu Santo, deja al Hijo y es Espíritu Santo. No es así. Son tres personas diferentes en un solo Dios único y verdadero. ¿Cómo entiendo eso? Pues la verdad es que no lo entiendo, lo creo. Dios Trino. El Dios Trino. Por eso es que, ¿y por qué así Dios? Bueno, es que Dios es relacional y dice en Efesios que nos ha adoptado para ser sus hijos, porque Dios ya ha experimentado la relación de padre e hijo. Y por eso es que aquí existe esa relación de padre e hijo, porque Dios la creó. Y es la que modela esa relación.
pero se queda muy imperfecta esa relación aquí en la tierra. Pero Dios, que es el Padre perfecto, con Cristo nos muestra la relación que quiere con nosotros. Entonces, vemos que a pesar de que Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Y esto es complejo, pero nos ayuda a las Escrituras a entenderlo. Cuando lleguemos al cielo, así decían aquí en la tierra los discípulos, enséñanos al Padre. Ajá, sí. ¿Qué decía Juan 14? ¿Qué decía Jesús? Lo están viendo por medio de mí. Yo les muestro al Padre, porque Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, Él nos muestra los atributos. Haz de cuenta que, mira, a ver, esto va a estar interesante. A ver, nadie puede ver a Dios. Nadie puede ver a Dios. Bueno, así es incapaz, así. Estar y ver al Creador es imposible. Nadie puede estar. Era lo que le pasó a Isaías. Cuando Isaías se encuentra en el trono de Dios y los ángeles alabando a Dios, diciendo, santo, 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 él cae de rodillas, dice, yo voy a morir, porque nadie puede ver a Dios. Voy a morir. Moisés quería, me gusta mucho la relación de Moisés con Dios, porque Moisés quería ver la gloria de Dios. Pero no puedes ver la gloria de Dios y vivir, porque Dios es luz, pero es una luz inaccesible. Entonces, ¿qué esperanza tendríamos nosotros de acercarnos a un Dios inaccesible? Ah, bueno, Cristo, que es Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, es el Hijo, Dios Padre, Dios Hijo, así nos presenta la Biblia, la Trinidad, nos modera a Dios. Y entonces podemos ver a Dios y conocer a Dios únicamente por Cristo, porque no hay otra manera de conocer a Dios, porque somos incapaces de estar delante de un Dios 3 veces santo, de un Dios que es una luz inaccesible. Por eso pasaba con Israel. Cuando iba Moisés, decía, no, tú habla con Dios, Moisés, nosotros no, así, tú ven y nos dices, nosotros ni de broma. Y no podía ni meterse un animal a ese campo del ganado, ni una persona, porque moría. Esa es la presencia de Dios. Nadie puede, pero Jesús nos modula, nos traduce, nos dosifica esa gloria de Dios, y no que la dosifique porque en Él está toda la gloria de Dios, pero la podemos ver de una manera de comunión íntima y con reverencia sin caer muertos, gracias a Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Sí, y también nos va a ayudar mucho a entender que Dios es un Dios relacional. Porque no sé si les pasaba, yo llegué a decir, ¿no? A veces decimos cosas incorrectas en el sentido de, pues la Biblia dice otra cosa. Yo decía, pues es que Dios nos creó porque se sentía solo. Y entonces nos creó y entonces hay una relación. No, Dios nunca se ha sentido solo. Ni nos necesita. Ni nos necesita. Y entonces ya voy a estar, no. ¿Por qué? Porque eternamente ha estado con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Ok? Es un Dios trino, es relacional. Eso significa, y Dios está por encima de nosotros. Nosotros somos creados por Él. Y nuestra mente es finita, ¿no? No es infinita, como la de Dios, o sea, como su infinitud de Dios. Entonces, cada atributo de Dios, hay atributos que solamente puede tener Dios, que es creador, que es santo, 3 veces santo, ¿no? Bueno, omnisciente, omnisciente, creador, omnipresente. creador Bueno, se puede. Creador, sí. Omnisciente, omnipresente, estaba pensando en el otro. Todo lo sabe. Todo lo sabe, omnisciente. Bueno, eterno, por ejemplo, ¿no? Eterno también. Bueno, el Espíritu Santo y Jesucristo tienen esos atributos. Luego, entonces, son Dios, ¿no? Eso es muy importante. Y esos atributos elevados al infinito, ¿verdad? Eso es muy importante y perfectos, cada atributo perfecto. Entonces, eso es muy importante, nos ayuda a entender más, no solamente de Dios y Cristo, sino Dios es un Dios trino. Ahora, dentro de la charla, lo que decías, que como pecó, entonces ya Jesús va a dar la vida por nosotros. No, este es un plan eterno. Es decir, que Jesús viniese a salvarnos. Ya existía ese plan antes de que el hombre pecara o existiera el hombre o antes de la creación. Nos lo dice Gálatas, nos lo dice Efesios y nos lo dice en las Escrituras.
el plan de salvación no fue como que a Dios se le salió de control todo y pues vamos a salvarlos, el plan B. No, ya sabía antes de crearnos que nosotros íbamos a ser incapaces de estar cerca de Dios y que requeríamos un Salvador, y el único capaz de salvarnos es Dios, y que lo haría por medio de su Hijo. Ya lo sabía Dios antes de crearnos. Entonces, eso es lo maravilloso de este plan de salvación, ¿verdad? Muy bien, gracias. Gracias, Gracias. Pau. Gracias, las preguntas y todo está siendo increíble. Porfa, Zain, luego Carlos y luego Nadia. Gracias. Zain, adelante. Pues también yo creo que estoy igual que los demás, que no llego a entender. Bueno, sí entiendo, pero es como que, pues como dijo Pau del emoji con la cabeza que explota, pues siento que es así como mucha información, bueno, pues información, pues la necesaria, yo creo. Realmente ya ni siquiera sé qué estoy diciendo, pero lo que yo entendía algo así, bueno, no sé si estoy mal o no, prácticamente es como si fuera una novela. Quiero poner así como un ejemplo, una novela, pues la Biblia. Se podría decir que todo el Antiguo Testamento sería como una introducción, ¿no? Y ya cuando apareció Jesús y eso, cuando está como Jesús con los discípulos, sería como el clímax en la novela, ¿no? Como ese desarrollo. Y bueno, y siento que es como una comparación que estoy haciendo, no sé si estoy bien. Y también algo que me gustó tanto de lo que dijeron, que Jesús es pues es el centro de todo, es antes de nosotros. También, bueno, que quisiera hacer una comparación ahí, corríjanme si estoy mal, pero me recordó mucho como, pues al hilo rojo del destino, que es como no me acuerdo si es como una leyenda o un mito allá de la cultura, bueno, más fuerte en la cultura asiática, pero así como de cómo pues con el hilo rojo te conectas con las personas. Y yo me imagino así como Jesús hace que nos conecte a otras personas, cómo Jesús nos permite hacer tantas cosas. Y también aquí como pues en estas sesiones, pues es una obra de Jesús, es algo que solo Jesús nos está permitiendo hacer, lograr reunirnos con tantas personas. Y pues muchas gracias por su clase, realmente fue animante. Yo creo que la voy a tener que escuchar 2, 3 o 5 veces para volver a encontrar más detallitos por ahí. Y bueno, muchas gracias por todo. Y bueno, ahorita quiero darles otro anuncio, pero más a ratito. Gracias, mi querido Sergio. Sí, hay que escuchar, eso pasa. Yo también me escucho y ya la segunda vez digo, ay, ya sí, le entendí. Ya le entendí. Mira, efectivamente, Dios quiso revelarse por medio de las Escrituras. Y dentro de las Escrituras encontramos géneros literarios, encontramos poesía, profecía, narrativa, encontramos el texto sapiensal, de sabiduría sapiensal, pues. Encontramos dentro de la profecía apocalíptica. Es decir, hay muchos géneros literarios, y en la narrativa vemos el desarrollo, vemos el clímax, vemos la conclusión, y lo podemos abordar los pequeños temas narrativos de esa manera, como una historia, sí, como un texto, sí, pero que dentro de cada historia del Antiguo y Nuevo Testamento se une en una sola historia grandísima, la metanarrativa, que es Cristo como el clímax y será la conclusión, y es el comienzo, y entonces vemos que ese clímax que es Cristo en la cruz estaba desde el comienzo y está al final en la conclusión de todo. Entonces, bueno, sí se puede ver así. Muchos ven la Biblia como una historia de amor de Dios hacia la humanidad, y bueno, pues es que Dios quiso revelarse por un género literario. La ilustración de Cristo con otras filosofías, ya sea que sean hindús o filosofía griega o otros pensamientos, incluso ilustraciones, yo las he dejado con el tiempo. Tal vez eso está mal, debo buscar otras ilustraciones para enseñar. ¿Pero por qué? Porque se queda corto. Ya cuando ves más a Dios dices, es que
es que no le haría justicia. Tal vez las usa uno, pero, por ejemplo, para hablar de la Trinidad es como el agua, ¿no? Ah, ¿cómo que el agua? Mira, el agua se evapora y es sólido en el hielo y es líquido, ¿no? Ah, ok, y ahí está la Trinidad. Ok, o es como el huevo, ¿no? El huevo, el cascarón, el cascarón, la yema, no sé. Y uno dice, es que va más allá. No puede, se queda corto cualquier ilustración. Por eso es que Jesús no necesita de otras filosofías o de otros asuntos para ilustrar sus verdades. Él se plantea como el camino, la verdad y la vida. Él mismo se define a sí mismo. Va más allá de eso. Por eso es que yo con el tiempo dejé de querer bajar, en ese anhelo de bajar las enseñanzas de Cristo, digo, no, mejor confío que el Espíritu Santo nos enseñe y nos ayude a entender esto, que tal vez ilustraciones que voy a ser muy injusto con Dios, ¿verdad? Pero bien, muchas gracias. Sí, también estaba pensando que muchas personas ven a Cristo, es muy importante cómo lo vean, por eso en la Biblia nos dice quién es Él, ¿no? Él es Dios, lo vimos en Juan 1, lo describe, Mateo nos lo describe quién es Dios también, Marcos y cada evangelio. ¿Por qué? Porque de repente lo ven como algo místico, ¿no? Como algo, ay, sí, tú estás en yoga, yo estoy en Jesús, y tú estás en todo, y todo es uno, y todos nos unen, y a ver, ¿no? Y lo queremos hacerlo místico. Y resulta que Dios, en su plan redentor, es tan cercano, o sea, el Dios todopoderoso, creador y 3 veces santo, se quiere relacionar con un hombre irremediablemente pecador, y entonces Él derriba todas las barreras para poder tener esa relación. Eso está increíble. Quita toda barrera, ¿no? Quitó la barrera de nuestros pecados a través de la cruz de Cristo, quita la barrera como gentil y pueblo judío en una sola humanidad, en la iglesia, quita barreras. Él es el que las quita porque es un Dios cercano. Entonces, pero siendo un Dios, ¿no? Como 3 veces santo con alguien irremediablemente pecador, Él lo logra. Esa es la relación que Él hace, no es algo místico o así de incienso, ¿no? Sino es algo real, objetivo, en la obra redentora de Jesucristo. Wow, muchas gracias. Carlos, Daniel, porfa. Y luego ya para terminar, Nadia. Adelante, Carlos. Sí, muchas gracias. Primero que nada, agradecerles mucho por todo esto que nos comparten. La verdad es que sí es impresionante. Y bueno, creo que para mí una de las cualidades o propiedades de Dios que me resultan más impresionantes es como su trascendencia en el tiempo, que es como tiene conciencia de todo el tiempo, de toda una línea temporal gigante, ¿no? Y para mí esto me hace como todavía mucho más match pensar en que el plan de salvación por medio de Jesús estaba escrito desde muchísimo antes. Y justamente creo que por esto, ¿no? Por la capacidad de Dios para comprender el tiempo a un nivel mucho más grande. Y no sé, estaba haciendo ahorita como un clic con una escritura que no tenía muy claro a qué se refiere. En Génesis 3:22, donde dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Es probable que al hablar de como uno de nosotros estuviera refiriéndose justamente a sus otras formas, hablando de Jesús y el Espíritu Santo. Pero acuérdame de esta segunda carta que se me va. Primero, es cierto, el atributo de Dios de ser trascendente, de estar más allá. De hecho, por eso es tan emocionante el Antiguo Testamento, porque Dios se le aparece a Moisés como el yo soy. ¿Cómo que el yo soy? No solo es el nombre, implica una trascendencia, una presencia atemporal, que Jesús se revela también así como el yo soy la vid verdadera, ¿no? ¿Qué implica esto? Que Dios no ve el tiempo como lo ve nosotros. Yo volteo atrás, veo el pasado, volteo al frente y no sé qué va a ocurrir. No, Dios ve mi tiempo desde el pasado
hasta el futuro, hasta la eternidad, en el mismo instante. Dios está completamente presente en el mismo instante, en mi pasado, presente, futuro, porque Él trasciende. Y entonces, si me voló la cabeza el otro, esto me lo vuela 2 veces, ¿no? Porque Dios es así extraordinario. Por eso a veces decimos, no, pues, una vez, queriendo exaltar a Dios sin conocerle, decía alguien, bueno, Dios me amó tanto que no sabía que iba a pecar y sin embargo me amó. Y yo dije, No sabía cómo iba a responder. no sabía cómo iba a responder. Yo decía, no, Dios ya sabía que ibas a responder y sabía que ibas a pecar y que seguirías pecando y que ibas a requerir de su gracia. No lo agarraste de sorpresa. Nosotros no agarramos de sorpresa a Dios. Él no ve así el tiempo. Entonces, eso es algo que nos hace ir a confiar más en Dios, porque no se le sale nada a Dios de las manos. Entonces, conocer más a Dios nos lleva a tener más confianza. Sí. Y lo que decías sobre Génesis dice en Génesis 1, versículo 1, en el principio Dios creó. La palabra Dios es Elohim. Elohim es todopoderoso, pero está en plural. ¿Por qué tendría que usar plural Dios para referirse a sí mismo? Pero no solo lo usa en su nombre, como se revela Elohim. Elohim en el principio creó los cielos y la tierra, sino también cuando hace al hombre y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. De nuevo el plural. Los judíos pensaban que había como una corte celestial ahí, donde Dios necesitara pedir consejo de alguien, pero eso no es cierto. Dios no necesita el consejo de nadie. Su absoluta y soberana voluntad es total. Bueno, pero se piensa que ahí se está refiriendo a la Trinidad, al hacer al hombre a la imagen de Cristo. Por eso es que Cristo puede hacerse hombre, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y se piensa que es de Cristo. Ay, se me fue. Hablando de este versículo que... Entonces, bueno, pues sí aparece refiriendo como una referencia a la Trinidad. Yo soy de esa postura, que desde el comienzo Dios... Ahora, el hombre, ¿por qué dice Dios que el hombre ya es hecho como ellos en ese asunto? Porque ya era un ser moral. Ya podía el hombre definir lo que es bueno y es malo. Cuando estaba en el huerto, era inocencia, estaba en un estado de inocencia, de pureza. Adán y Eva estaban desnudos y se paseaban así y así estaban delante de Dios y no pasaba absolutamente nada. ¿Qué pasa cuando pecan y desobedecen a Dios? Adán y Eva, cuando Dios baja al huerto y los busca, ellos se esconden, perdieron la inocencia, perdieron la comunión que tenían con Dios y se esconden de Dios. Cuando antes iban hacia Dios, se esconden a Dios. ¿Qué pasó Dios? Dios, buscarlo. Y ahí se resume mucho la historia de la humanidad. El hombre escondiéndose de Dios y Dios buscando al hombre. Pero ya se habían hecho moralmente como los ángeles. Los ángeles podían también tener consciente lo bueno y lo malo. Por eso es que hubo una rebelión de ángeles, porque ellos tenían también ese asunto de lo bueno y lo malo, lo moral. Eran hechos también a semejanza de Dios en ese sentido. Entonces, en esa escritura se refiere a eso. Los hombres ya tenían un entendimiento de lo malo. Muchas gracias. Gracias, Carlos, gracias. Las respuestas, ya solamente Nadia, también para concluir, chicos, muchas gracias. Nadia, adelante, por favor. ¿Sí me escucho? Pues muchas gracias por la clase, la verdad, las escrituras de Génesis y Juan, me impresionó mucho cómo pues las juntaron, ¿no? Yo cuando leí esas escrituras, pues nunca tomé como que estuvieran unidas o eso de Jesús, ¿no? Que ya era.
Y pues me impresionó mucho, ya pude ver las dos escrituras de diferente manera. Y también pues me impresiona en cómo cada escritura tiene como sus diferentes formas de ver. Por ejemplo, yo lo puedo ver de una manera, en un aspecto, y también se puede ver en otra. Entonces es muy impresionante. También pues en este transcurso que llevo apenas una semana de ser bautizada, pues también me he sentido como más unida, ¿no? Porque ahorita ya tengo otra perspectiva, tengo otra visión y pues muchas gracias. Eso era lo que quería compartir y también pues no sé si yo me puedo unir a ese curso que van a tomar el viernes. Me gustaría como tomar, reforzar, ¿no? Y aprender también. Pero muchas gracias. Todas están cordialmente invitados. Es viernes 19 de junio a las 8:30 de la mañana. Ahí nos vemos. No. Pero quería decirte felicidades, Nadia. Y claro que sí se abren ahora los ojos porque ahora tienes el Espíritu Santo en tu corazón, que el Espíritu Santo, dice la Biblia en Juan 14, que nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Entonces nos ayuda a entender las Escrituras. Y las Escrituras tienen una sola interpretación. No tiene varias interpretaciones. Una sola. Sí, varias aplicaciones, pero la interpretación es una sola. Es como, por ejemplo, la carta de los Efesios. Una carta. Es una carta que está escrita en forma de carta y quiso decir algo el autor a la audiencia original, ¿no? Una carta escrita a la audiencia original y tiene esta doble autoría, escrita por Dios, obviamente, el autor divino, y escrita por el autor, en este caso humano, que es Pablo, ¿no? Entonces, escribe y tiene esta doble autoría, pero ¿para qué? Para que nosotros podamos leerla, para no darle la interpretación que nosotros queramos o personal, sino la que se quiso dar, la que quiere dar el autor, ¿no? Platicamos que es como cuando, si tú escribieras un libro y van a hacer ya la premier de tu libro, la presentación en una librería, tú vas de incógnito con lentes, no saben que tú eres el autor, te sientas hasta atrás, están hablando de tu libro y tú escuchas cómo están hablando de tu libro y tú estás allá atrás y dices, ¿qué onda? Eso yo no quise decir. Para nada de lo que están diciendo ahí, yo quise decir eso, ¿no? Eso hacemos muchas veces con Dios, con su palabra. Como te decimos cosas que Él no intentó decir, eso no es lo que quería decir, ¿sí me explico? Y por eso, pero Él se da a conocer, Él se quiere dar a conocer y en una primera leída, al final del día, es una lectura de comprensión y esa es la idea, ¿verdad? Que entre mejor comprendamos, nos abre los ojos espirituales, el Espíritu Santo, y podemos comprender mejor cada vez. Por eso conforme más leemos, pero no solamente leer toda la Biblia, sino leer una carta varias veces, entre más la lees, ok, acá por esto, por aquello, y vas entendiendo más. Sí, yo creo que, Nadia, increíble lo que compartes, y qué bueno, bienvenida a este plan eterno que es la iglesia, y precisamente en Efesios vas a descubrir mucha luz de lo que está sucediéndote en tu vida el día de hoy. Sí, yo creo que sí, hago ya extensa la invitación, hermanos. Métanse a la página de Aquila y Priscila que está en Facebook. Es muy sencilla. Bajen el documento del estudio inductivo. ¿En qué consiste el estudio inductivo? En que solo esto, bueno, es la Biblia, ¿no? Pues es la Biblia. Eso, y un estudio diario por 30 días, vas a encontrar por ti mismo verdades y es como estar descubriendo día tras día pepitas de oro de las Escrituras que te van a hacer fuerte, que te van a acercar a Dios, que te van a dar una comprensión de Dios amplia y que vas a descubrir que el libro de Efesios, y esto lo aplicas a cualquier libro, ¿no? Habías pasado de noche, ¿verdad? Y pues, ver los videos que nos conectábamos en las mañanas escuchando las experiencias de los hermanos que estaban estudiando el libro de Efesios y era retroalimentación, un parecido como ahorita. Entonces, te va a ayudar. A veces no tenemos un método de estudio bíblico y nos estamos perdiendo ahí de una gran oportunidad de crecer. Entonces,
pues sí, sí quiero aprovechar, ¿verdad? Gracias. Bueno, gracias. Oscar, Carolina, una última cuestión que puso aquí Naomi, ella no tiene sonido, por eso no la puede hacer. Dice, y ojalá que, es un tema amplio, ¿verdad? Ojalá pueda ser breve. Dice, yo también tengo una pregunta. Si Satanás era un ángel y antes estaba en el cielo con Dios y no existía la maldad, ¿cómo Satanás quiso hacer lo malo y sintió envidia de Dios y quería ser como él? Es amplio. Yo lo respondería con otra pregunta. ¿Cómo es que Adán y Eva, teniendo un huerto sembrado por Dios, con una comunión extraordinaria con Dios, con nada que les hiciera falta, logran ser expulsados de ahí, ¿verdad? Es decir, Dios en su misericordia crea a seres no como robots, no robots, con personalidad, así un Dios que crea, que puede crear un alma a su imagen. Entonces, eso es extraordinario. Y los ángeles son morales, es decir, ellos saben lo que es bueno y es malo, fueron creados así. Nosotros cuando probamos, bueno, cuando el fruto aquel prohibido, se abrió esa concepción de lo bueno y lo malo, pero los ángeles ya sabían que era bueno y malo. Y Satanás, sí estaba creo que leí la pregunta, sí estaba en la presencia de Dios. De hecho, si te das cuenta, aparece Satanás en la presencia de Dios en un libro, en el libro de Job. Cuando Dios llama a sus siervos, entre ellos, ¿quién crees que estaba? Pues lo dice la Biblia, estaba Satanás. Porque no se le salió de control a nada de Dios. Dios sigue siendo soberano. Sabía que al crear los ángeles, sabría que habrían rebeldes, pero Dios ya sabía que era Jesús quien iba a traer la solución de todo ello. Y entonces sí, efectivamente, Satanás era un ángel, dice en Ezequiel, tengo que ver la fuente, Ezequiel me parece, era conocido como lucero de la mañana, ¿no? Tenía un nombre, aparentemente era hermoso, y pues eso en lugar de estar, pero es así como sus apóstoles, estarás más cerca de Dios, menos te va a mover tu naturaleza, y este ángel empezó a compararse y a llenarse de orgullo, y mira que se ha vuelto él y otras legiones contra Dios. Entonces, pues sí, efectivamente era un ángel, sí, efectivamente estaba delante de Dios, pero nada más quiero decirles algo. La imagen de un Dios que está al tú con Satanás es falsa. A veces en Facebook vemos una imagen como que Cristo jugando a las fuercitas con el diablo, y tú acá muy espiritual, mira, le va a ganar porque es Jesús, le tiene que ganar así. Es ridícula. Por más que el diablo tenga poder y autoridad, es una autoridad dada por Dios ilimitada. No se sale de la autoridad de Dios, no está por encima de Dios. Dios no está al tú por tú con Satanás. Ese es el lucero de la mañana en Isaías 14. Isaías 14, es ahí donde aparece. Ya hablaremos de eso, sí quiero hacer un tema por ahí de esos aspectos, pero en Job me dice, oye, si están sus siervos, ¿por qué está Satanás? Porque a pesar de que Satanás está en contra de Dios y de su pueblo y de su voluntad, está sometido a Dios. Y ya tiene una fecha de destrucción. Él ya está destruido por Dios, hablándolo en el ámbito de la eternidad. Ahorita no, ahorita estamos en esta etapa de que hace aparentemente lo que quiere, limitadamente, bueno, porque no deja de hacer hasta donde le ha permitido. Si es rebelde, hasta donde Dios le permite. Es desobediente, hasta donde Dios le permite. Hace que estas falsedades y levanta falsas enseñanzas, sí, hasta donde Dios le permite. Entonces, hay que darle la dimensión correcta a este asunto, ¿no? Jesús gana y por mucho. O sea, no es como que ya casi le ganaba en esta lucha cósmica. Es más, no. Yo lo diría así, Jesús ya ganó. En la eternidad Jesús ya ganó. Ya está vencido el diablo. Entonces, Exactamente. ¿no? Exactamente.
Gracias por tu pregunta. Ya buena pregunta. Ahondando después. Muchas gracias, hermanos. Chicos, en verdad, yo creo que hoy estamos así y la imagen más clara descrita anteriormente es la del emoji, ¿verdad? Con la cabeza estallando, pero yo creo que obviamente en el sentido de reflexión parecerían como cosas básicas que están ahí todos los días, pero necesitamos siempre la ayuda para poderlo ver. Oscar, Caro, de veras, muchísimas gracias por el tiempo que ustedes nos regalan, que el tiempo que les dan a los chicos. Yo creo de veras, sin duda veo su rostro, veo el ánimo con el que preguntan y sin duda están dejando algo bien importante en su corazón y en su mente. Norma quiere decir algo antes de que nos despidamos. Hola, estoy la verdad muy feliz, Caro, Oscar, por el tiempo que nos han dado con todo su corazón, con todo lo que Dios les ha enseñado, les ha mostrado. Yo creo que hoy nos han regalado verdades, grandes verdades, como quitando la cortina de lo humano y poder acceder a lo maravilloso que es Dios mismo. Toda la iluminación, ¿verdad?, que sale de ese santuario donde podemos acercarnos primero con tanto reflejo que no alcanzamos a ver, pero hoy me anima tanto escuchar verdades maravillosas y sobre todo ver que todos ustedes, chicos, tienen interés. Me encantó, Caro, cuando dijiste que hay tantos métodos para estudiar, cómo mejorar el estudio bíblico, la oración, pero el anhelo es el mayor de todos. Y yo veo en ustedes, chicos, mucho anhelo por acercarse a ese Dios que desde chiquitos sus padres les han hablado. Estoy muy emocionada, pues, de escuchar cómo se han desprendido tanta riqueza de esta clase que nos prepararon y de las preguntas y de toda la reflexión que nos han llevado. Muchas gracias, Caro, sabes cuánto te amo, te admiro. También, Oscar, de verdad, muchas gracias por su tiempo. Esto no solamente queda en mi memoria, yo estoy segura que Dios los eligió para derramar sus bendiciones en toda nuestra segunda generación, pues de muchas iglesias, ¿verdad? Muchas gracias, les mando un abrazo. Gracias. Gracias, hermanos, gracias a ustedes. Dios los bendiga. Fue un honor estar con ustedes, fue una alegría y nos vamos muy, muy honrados ahí. Sergio, ¿verdad? Sergio.